cómo empieza todo esto acá en este planeta. No somos el último orejón del tarro. Nosotros somos sumamente importantes dentro de este lugar. Sino porque creen que el maestro vino y arriesgó su vida tantas veces. ¿Porque nosotros no valemos nada? Entonces, hoy el rey es el que tiene la potestad de manejar un reino completo, que sigue siendo así, porque están los regentes administrativos de cada reino dentro de este lugar, que a su vez son los encargados de manejar la totalidad de los millones de proyectos en cada reino, hasta llegar al reino humano. Hijos disidentes paradisíacos que no estaban de acuerdo con la fuente crearon universos paralelos de incógnito en donde desarrollaron razas inversivas, razas que iban en contra de la espiritualidad y de la energía crística. Nos enseñan que Jesús es Sananda. Jesús Sananda, no, Jesús no es Sananda. Lord Sananda es su padre físico, su progenitor. Yoshua es Yoshua. Luego de su séptimo auto-otorgamiento, cuando terminó su existencia como Jesús, fue bendecido con el nombre de Ben Pandira. O sea, si voy a contar la verdad, tengo que contarla toda. Y yo siempre dije, mi ser original era muy oscuro. Muy oscuro. Pero es que tenía que serlo, porque de otra forma no podía desarrollar su papel. Eso es lo que hoy llegó acá. O sea, esto es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Esta es la conclusión de un trabajo muy, muy profundo. Por lo cual también se le ofreció a Sgard ser la persona encargada de la seguridad en la última encarnación del maestro. Por eso que Sgard vino como Tomás. Por eso Sgard reencarnó como Tomás para ser su hermano gemelo y custodiarlo a sol y sombra cada segundo de su vida. Wow. Bueno, pero esto lo vamos a tener que seguir en la hoja número 2. Vamos a la hoja número 2. Sí. Lo vemos en el próximo episodio. Hola a todos, bienvenidos a Despertares en Conciencia una vez más, muy bien acompañadas nuevamente por Gerardo Curio, en donde hoy vamos a ver este segundo capítulo del origen y el camino del maestro. Hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicas? Muy buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Hola Gerardo, te doy yo la bienvenida a nuestro programa. Quería comentarte que la gente quedó enloquecida con el primer programa, tuvimos un montón de mails, de mensajes, de comentarios por todos lados. Hubo un comentario muy particular, porque me pareció muy, muy sincera esta persona que dijo, yo lo había escuchado una vez así de rebote y yo dije, este tipo está re loco. Y con esta entrevista me cerró todo. Entonces dije, bueno, bien, es esclarecedor esto. ¿Le Así cerró la que, información o le cerró que yo estoy totalmente loco? no, que le había servido y lo había capitalizado bien, o sea, que había Muy podido, bien. volver digamos, tu imagen a volver a corregirla. Estaba Bien, buenísimo. distorsionada, que eras un loco de remate y quedó esta información a ella le había cerrado por todos lados. Así que dije, Bien, bueno, bien. siempre lo que nosotros nos proponemos, con que a alguien le sirva o le resuene o haga que se despierte un poco más,
bienvenido es. Así que bueno, te damos la bienvenida otra vez. Es un placer tenerte con Muchas nosotras. gracias. Gracias por Un aceptar. placer para mí también. Bueno, ¿y qué te parece si retomamos un poquitito donde habíamos quedado? Estábamos en la parte militar, donde esto se movía de una manera muy diferente a lo que el conjunto de la gente no conoce y no sabe toda esta parte. Así que la verdad que vamos a cederte la palabra realmente porque es riquísima la información que tenés y les aclaro a todos, ya desde ahora, a todas las personas que hayan visto la primera parte y ahora están viendo la segunda, les pedimos que por favor hagan las preguntas de estos dos capítulos en los cuales les haya quedado alguna duda, alguna pregunta pendiente que nosotros, juntamente acá con Gerardo, este hombre tan presente en todo esto que es a través del tiempo, nos va a ilustrar y a mostrar esa verdad que tanto nos vienen ocultando. Así que, ¿qué te parece, Gerardo, si damos vuelta a la página y hacemos página 2? Me parece muy bien. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si no hago el saludo típico, la gente se enoja después conmigo. Así que vamos a saludarlos como corresponde. Bienvenidos a este interesante recorrido de las guerras de la galaxia. Como le dice la gente cuando me escucha hablar de estos temas, dice la guerra de la galaxia se queda chico al lado tuyo. Y bueno, para mí es un honor, porque si hay algo que yo fui fanático toda mi vida es la guerra de las galaxias. Obviamente que había una razón, ¿no? Porque me sentía muy identificado con la guerra de las galaxias, ya lo entienden ahora. Pero sí, la verdad que es apasionante y hablando también un poquito de los comentarios de la gente lo que agradeció muchísimo es la calidad de la información en cuanto a cómo la bajamos en una forma tan sencilla sin que se pierda realmente esa información, ¿no? Entonces la idea un poquito es que esto sea didáctico para todos, que lo puedan escuchar todos, incluso hasta los chicos lo pueden escuchar. Hay gente que me dijo, me puse con los dos chicos míos chiquitos a escucharlo, me dice, se quedaron así y no se movían del televisor, y me dice, mamá, ¿ya terminó? Y no sigue. Y eso, la verdad que eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo interesante cuando esta información sirve para unir a la familia, porque esto ya no es un tema individual, ¿no? De que a mí me gusta el despertar de la conciencia y demás, y esto nos muestra cómo la gente joven y los chicos vienen con una información distinta sin que nadie se las cuente, sin que nadie se las diga, porque es verdad que esta información no está. No hay gente que esté contando esta información así, de esta manera, entonces no hay forma de que ellos ya supieran esta información y dijeran sí, es verdad. Y sin embargo, cuando chicos que escuchan esto dicen sí, es verdad, y no lo escucharon en ningún otro lado, ahí es donde a uno le hace el clic y dice, estamos haciendo el trabajo bien. Estamos hablando de donde tenemos que hablar. Bueno, la nave, la nave en la cual estamos todos nosotros, esta maravillosa nave, este hermoso cubo. Este es el lugar a donde llegó Yoshua, Helena, Sgard y toda una gran comitiva hace 130.000 años. Bueno, la primera vez cuando llegaron acá, los primeros que vinieron, la primera incursión que Sgard estuvo acá con gente fue con la gente de Sananda, Lord Sananda. ¿Sí? Ya lo habíamos explicado, que Lord Sananda es el padre físico de Yoshua. Que a Yoshua se lo identifica a veces con Sananda también, y eso es un error, porque Yoshua no es Sananda, es el hijo de Sananda. Entonces, Lord Sananda es un ser independiente, individual, como cualquiera de un padre nuestro acá dentro de este juego. Segundo, el primero en llegar acá la primera vez fue Sgar con su grupo. La segunda vez que Sgar volvió acá fue con el equipo de Lord Sananda. ¿Por qué? Porque lo primero que vinieron a ver es en qué estado se encontraba la nave. No nos olvidemos que este laboratorio, toda la parte operativa de este laboratorio, fue creada por Lord Sananda. Junto a él, que es un gran ingeniero, y muchos otros grandes ingenieros, fueron los que crearon estas holocubiertas, este lugar en donde se lleva adelante este experimento social maravilloso, que a mí me encanta decir el juego de la vida, coloquialmente, ¿no? Pero no deja de ser un experimento. Sigue siendo un experimento este lugar, increíble hasta el día de hoy.
Entonces los primeros que vinieron para ver qué tanto daño había en la estructura interna de lo que es la programación de este lugar son los que crearon la programación de este lugar. Entonces vinieron eh, todas personas enviadas por él y por el grupo de los 24 ancianos de día. Fueron los primeros que vinieron, fue la primera comitiva que llegaron acá, y como Sgar era el que conocía la nave, fue el primero en entrar una vez que la nave había llegado a este lugar, era el más idóneo en poder regresar acá ya que él pudo salir. Había una razón por la cual Sgar, cuando entró, su gente quedó atrapada también y él pudo salir. Entonces, como Sgar pudo salir, conocía la puerta de escape de este lugar. Y así fue que vinieron con él por si pasaba algo, asegurarse poder salir nuevamente. O sea, no es que porque Sgar era nada súper especial, sino que él había tenido la capacidad de lograr salir. Entonces, vamos de la mano de la persona que si hay una emergencia o sucede algo, nos va a poder ayudar a que todos salgamos de acá. Y así fue que Sgar llegó con la comitiva de Lord Sanand a este lugar. Cuando vinieron la primera vez, fueran a los módulos de control de todos los lugares donde se ejecuta la programación que maneja todas las olas cubiertas dentro de este lugar. La función era descubrir qué tan profundo era el daño. Cuando se dieron cuenta de la profundidad del daño, lo que hicieron es, ya por las dudas, prevenir en esa incursión, instaurar dentro de este lugar un software que esté por encima de la malla original. La malla original es la que maneja todo este juego hasta el día de hoy. Esa es la malla que se intervino, esa es la malla de control que se cambió la información. ¿Cuál es la razón por la cual se cambió la razón? De que todas las personas que tengan una necesidad espiritual no puedan alcanzar nunca el despertar. Número uno. Número dos, que toda la información del despertar espiritual no quede grabada en el átomo simiente de ellos, porque esa información queda intervenida dentro de la matriz y no queda para el jugador. O sea, todo el fruto de nuestro trabajo interior hasta ese momento no quedaba guardado en ningún lado. Con lo cual era un reseteo continuo. Cada vez que desencarnaban, volvían a encarnar nuevamente sin ningún tipo de necesidad de borrar la memoria, porque automáticamente los datos de la vida de esa persona no llegaban a la matriz. Eso fue lo que se descubrió. Entonces, ¿qué se hizo? Instaurar una nueva malla de convergencia, que es la segunda malla de convergencia, dejarla instalada, no activada, instalada, porque la activación de la malla había sido con la codificación genética de Yoshua y Elena, que son los que nosotros conocemos acá como Jesús de Nazaret y María Magdalena. Entonces, genéticamente, el proyecto humano, que es de ellos, es activado obviamente por el ADN de los creadores, que es lo mismo que pasa con todos los proyectos que están dentro de este lugar. Es como decir, by tal persona, ¿no? O sea, esto corresponde a tal persona, lo hizo tal persona. Ese proyecto, que fue el proyecto del maestro, era el que tenía que volver a insertarse dentro de la programación original de la matriz. O sea, el contacto entre los jugadores dentro de este lugar y el lugar donde se guarda la información de todo el fruto de sus vidas, había que insertarlo nuevamente en la matriz. Pero ¿quién lo activaba? Lo activaba el creador del cuerpo físico, que es el proyecto más elevado dentro de este lugar. Así fue que en esta segunda incursión de Sgar y primera incursión de la gente de Lord Sananda, lo que sucedió es que se dejó instalado el software para una segunda malla de convergencia en el caso de que la primera malla no se pueda recuperar, porque no se sabía si se podía recuperar o no. Realmente no se lo sabía. Lo que querían saber era qué profundidad de daño existía. Bien, esa primera incursión de ellos tuvo éxito, pudieron insertar el software y con Sgar se fueron de acá. Cuando se fueron, luego se volvieron a contactar con Sgar para ahora sí formar parte de la misiva que iban a llegar acá con el maestro. Ahora sí con el maestro, porque él era el que tenía que evaluar realmente, junto con un equipo muy grande de científicos, qué tan profundo era el daño dentro de la programación, no del software, sino de las líneas de programación, qué tan cambiadas estaban. ¿Y quién mejor hacerlo que el que realmente la creó? Obviamente. Entonces el maestro tuvo que venir en persona para verificar qué sucedía. Esa fue la primera venida del maestro acá. Y eso fue hace 130.000 años. Cuando vinieron acá, vino obviamente con Sgard. Y Sgard ya era la tercera vez que venía aquí, a esta nave. O sea, era evidente que no había nadie que tenía más experiencia que él para entrar y salir de este lugar. Si alguien conocía lo que pasaba dentro y fuera de este lugar, era él. Luego, con el tiempo, se sabrá cuál era la particularidad que tenía Sgard
con la cual él podía entrar y salir de este lugar, que eso se lo va a decir el maestro más adelante. Yo creo que eso ni siquiera lo conté todavía en el segundo libro, dejé abierto el por qué, la razón, ¿no? de Sgar poder hacer eso. Y eso se va a saber más adelante porque había una razón, obviamente. No, no es porque era un grandote peludo feo y que todos le tenían miedo, no, no era por eso. Porque acá entrás y si no tenés lo correcto para salir, no salís, no importa quién seas. Entonces, esa fue la primera venida del maestro. Fue la primera gran venida de este gran ser que nos honró con su paso por este lugar. Y cada vez que hablo del maestro, me pega mal y me cuesta a veces hablar de él. Eh, el maestro cuando llegó acá, llegó con una consigna muy particular. A él lo acompañaron un grupo principal, original, de 8 personas. Estas 8 personas eran científicos, gente de seguridad y también gente que trabajaron en el proyecto original con él de la creación del cuerpo humano y que representaban a la maestra. Una de las personas que vino, que representaba a la maestra, que era una gran amiga y colega de la maestra, fue una persona que estaba todo el tiempo al lado del maestro de acá y es la persona que nosotros conocimos como Jaina. Jaina fue esta persona que hipnotizó de alguna manera a Sgar y logró humanizarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hasta ese momento Sgar, si bien estaba dentro de un cuerpo físico, seguía siendo la conciencia de Sgar. Entonces, la conciencia de Sgar, no nos olvidemos que era un ser bastante oscuro, era un ser muy peligroso, era un ser que fue creado para lo que ya hablamos en el capítulo anterior, para no repetirlo de nuevo. Entonces, junto con ellos vinieron un contingente más grande de gente de seguridad que formaron 30 personas. Todas estas personas quedaron en distintos niveles y tenían que asegurarse que el descenso del maestro sea en armonía, que no sea intervenido, que no sea interferido, que no sea capturado y destruido, obviamente, porque estábamos hablando de lo más sagrado que teníamos, que era el maestro. Había que cuidarlo como sea. Entonces ahí es donde vino esta gran comitiva que descendió. Ahora hay un tema interesante. ¿Cómo se ingresa a esta nave? ¿No? Porque siempre decimos que de acá nada entra, nada sale. Entonces, si nada entra, nada sale, ¿por qué ellos sí pueden entrar y salir? Y esto lo quiero aclarar porque me lo han preguntado muchas veces, incluso hasta en seminarios o en eventos, y es como que uno tiene que encontrar la forma de explicarlo de verdad, cuando a veces uno hay ciertas cosas que no las quiere explicar, porque son demasiado técnicas a veces, ¿no? Entonces nos vamos con el sensacionalismo de un montón de explicaciones y eso nos aleja del despertar de la conciencia, que es lo que nosotros queremos en realidad, que podamos salir de acá despertando la conciencia. Pero existe una razón, créanme que existe una razón por la cual ellos pudieron ingresar acá. Y la razón es que se ingresa sin cuerpo físico. Ninguno de todos los que vinieron acá ingresaron con su cuerpo físico real original, salvo Sgard. Salvo Sgard. Él sí, las 2 veces anteriores vino con su cuerpo físico real, original. Ahora, ¿qué pasó? La misión con el maestro era una misión mucho más larga. No era una misión de pocos días como la que vino originalmente con la gente de Lord Sananda. Esta era una misión que iba a tardar meses, porque había que ir nodo por nodo, lugar por lugar, los lugares donde los puntos de la malla de convergencia se activan. Y para eso había que entrar en distintos lugares de esta holocubierta y de otros lugares también fuera de acá. Entonces, la consigna era que teníamos que tomar cuerpo físico humano, exactamente igual que los que tenemos acá dentro de este juego que vemos hoy. Pero, obviamente que no había tiempo para que un cuerpo nazca de niño, de bebé, en una madre real, se críe durante muchísimos años para venir a hacer la misión. Eso era imposible, porque esto que era una misión de reconocimiento. Entonces una misión de reconocimiento tenía que ser con un elemento creado simplemente para que dure pocos meses. Así es que la conciencia de todos ellos ingresaron a la quinta dimensión. ¿Qué es lo que tenemos en la quinta dimensión? La tierra interna donde está Sanat Kumara con todos sus grandes maestros que manejan este lugar. Ahí sí se tiene la tecnología para generar un cuerpo de quinta dimensión. Entonces, todos ellos con un cuerpo de quinta dimensión, que es un avatar, igual que la película Avatar, donde se transportan a través de una maquinaria muy compleja, de una máquina, de una computadora cuántica, se transportan a un avatar, transportan la conciencia y juegan con ese avatar en un ambiente en el cual el cuerpo humano no podría sobrevivir. En este ambiente, un cuerpo que no es el original de este lugar de la nave no podría sobrevivir. Por eso ninguna de las personas que están dentro de este lugar están con su verdadero cuerpo.
Eso también es interesante saberlo. Lo que hay acá es la proyección de la conciencia, que entra a una computadora maravillosa, genial, que simula ser Dios dentro de este lugar, y simulando a ser Dios, todos nosotros empezamos a jugar un juego maravilloso del descenso del alma a la materia, que es lo que simula esta gran nave, el descenso del alma a la materia. Entonces, una vez que esos cuerpos fueron creados, esos cuerpos tenían que entrar a la tercera dimensión. Un cuerpo de quinta dimensión a tercera dimensión. Eso se hace obviamente a través de una tecnología muy particular, que es la que poseen ellos, que permite que estos cuerpos se adapten y cambien la frecuencia para bajar la frecuencia a tercera dimensión y ahí sí poder moverse entre las personas sin ser descubiertos. Esa fue la avenida del maestro y yo estoy tratando de resumirlo porque esto es mucho más largo realmente y aparte es apasionante, porque contar bien este proceso, el proceso de descompresión del cuerpo del maestro desde la 12ª dimensión donde él realmente habita a la 7ª dimensión fuera de esta nave, es un proceso increíble, maravilloso, que está en el segundo libro contado, en El Despertar, entonces no vamos a perder tiempo contando eso hoy. Pero ¿qué pasa? Cuando todos ellos llegaron acá y llegaron a la tercera dimensión, fueron obviamente a un lugar en donde tenían que estar determinada cantidad de tiempo para habituarse al nuevo cuerpo, porque eran todas conciencias dentro de un cuerpo en el cual jamás habían vivido. Entonces vamos a entender lo siguiente, y esta parte es muy linda. Una cosa es si yo nazco del vientre de una madre, crezco dentro de una sociedad donde todo en esa sociedad para mí es normal, es lo común y corriente. Otra cosa es si yo entro con mi conciencia a un cuerpo, a un avatar que no conozco, que no domino, que no lo estudié y que no sé cómo va a reaccionar. No sé si lo voy a poder controlar, no sé si mi conciencia va a poder despertar y manejar el cuerpo como corresponde. Esos eran todos los problemas que había. ¿Por qué? Porque se necesitaba ese cuerpo para entrar acá. De otra forma no se podía mover sobre la superficie para hacer todos los trabajos que tenían que hacer. Ahí es donde aparecieron un millón de problemas. Obviamente que los problemas siempre estuvieron ahí desde el primer minuto, se fueron solucionando, aparecían más problemas, se solucionaban, en fin. Es una historia un poquito larga, pero muy linda, hasta que, bueno, pasaron un montón de cosas dentro de este lugar y la misión particular era que Sgar era el jefe de la misión. La consigna es que Sgar era el jefe de la misión. Lo que sucedió dentro de este lugar es que dentro de la gente de seguridad que venían de Lord Sananda y de los 24 ancianos de día que pertenecían a la Federación y a la Confederación, estos seres no todos tenían las mejores intenciones. Entonces acá es donde empieza una trama muy especial, muy particular, en donde nos encontramos que dentro del grupo del maestro no todas las personas tenían la mejor de las intenciones. Y uno dirá, ¿cómo puede ser eso? Bueno, ahí vamos a entender un poco cuando decimos que como es arriba, es abajo. O sea, no quiere decir que fuera de este lugar todo es perfecto. No, fuera de este lugar no es perfecto. Fuera de este lugar tenemos nuestras vidas como las tenemos acá. Exactamente igual. Nada más que con otra tecnología, con otra forma de vivir, con otros cuerpos totalmente distintos. Pero las cosas que nos pasan acá adentro son una copia de las cosas que pasan afuera. Por eso este juego es tan apasionante. Y dentro de este lugar yo puedo vivir tantas, pero tantas existencias que yo no las podría vivir fuera de este lugar. Por eso es que este lugar es maravilloso y si aprendemos a convivir con él y a darnos cuenta del potencial que tiene vivir acá, no nos quejaríamos tanto, ni estaríamos tan mal, ni hablaríamos tan mal de todo lo que nos pasa y usaríamos nuestro tiempo realmente para vivir en paz, armonía y armonía, porque eso es lo que va a construir un mundo mejor. No hay otra cosa que construya un mundo mejor que no sea vivir de esa manera. Entonces, el despertar de la conciencia apunta a eso justamente, a vivir de esa manera. ¿Qué era lo que sucedía? Al estar la malla de control intervenida, esos factores acá no iban a suceder jamás. Ni en paz, ni en amor, ni en armonía no se iba a poder vivir nunca. De hecho, hasta ese momento se venía viviendo muy mal y lo que estaba pasando entre este juego era desastroso. Si hoy creemos que estamos mal, en esa época estábamos muchísimo peor, realmente. Bueno, cuando ellos vinieron, empezaron a hacer el trabajo, empezaron a ir a distintos lugares donde fueron intervenidas las computadoras para sacar la información de qué era realmente qué es lo que estaba pasando con la programación que el maestro había creado para este juego. Cuando se logró extraer toda esa información, para resumirlo, todo el equipo del maestro, junto con otras personas de este lugar que también se fueron con ellos para acompañarlos, regresaron a su lugar de origen para procesar toda la información que se llevaron de este lugar,
de lo que estaba pasando. O sea, no solamente se llevaron la información de esta malla, se llevaron una información de todo el juego completo, de la nave en su totalidad, para ver qué estaba pasando en todas las dimensiones completas. Yo en el segundo libro hablo simplemente de los datos que se encontraban acá, solamente en este sector de juego, en esta holocubierta, en lo que es la 3D total. Ellos se llevaron los datos de eso, es lo que yo hablo en el libro y cuento por encima un poquito, ¿no? En qué consiste la información que se llevaron y cómo ellos llegaron a la deducción que la primera malla estaba tan pero tan corrompida que era imposible reactivarla de nuevo, a no ser que se haga un reseteo total en todo el juego. Hacer un reseteo total en todo el juego ya nos vamos dando un poquito idea de qué significa. No era nada bueno para ninguno porque el riesgo de un reseteo total con todas las conciencias dentro de este lugar podía existir la probabilidad de que la información de todas las conciencias se pierda. Con lo cual eso era algo que no era viable. Por esa ruta no se podía ir. ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí vamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo tengo una. Eh, Esto tiene un poco que ver, y por eso es que generalmente lo que están buscando es que nosotros lleguemos a una especie de amor incondicional que no estamos ni cerca de eso. Ni Pero de si cerca. esto, si logramos arrimarnos lo máximo posible a ese amor, si lo logramos acá en el juego, es porque probablemente cuando salimos del juego lo llevamos a lo que sería nuestra vida real. Sí, señora. Correctísimo. De eso se trata este experimento social, de incorporar el amor en nuestra vida cotidiana para que esa información quede plasmada en el ser. Toda la información del juego dentro de este lugar, toda la información va a quienes son realmente ustedes fuera de este lugar. Nada de eso se pierde. Pero si se seguía adelante con el reseteo, lo más probable es que toda esa información se pierda. No solamente eso, sino que se logre la desconexión de las conciencias que están acá con los cuerpos crioginados que están afuera. Y eso sí es terrible. Ujú. Ok, Entonces, esa no era la opción viable. Otra de las cosas importantes que se tuvieron que venir a hacer era hackear los servidores que activan las maquinarias de terraformación y de destrucción total de este lugar. Porque el reseteo, la holo cubierta, lo hace de por sí sola, porque está programada para hacerlo en forma automática cada X cantidad de tiempo. Pero eso se tiene que hacer con la liberación de las conciencias. No puede haber conciencias dentro de esa sala de juego para que eso suceda. Toda esta gente que tomó esta sala de juegos ponía en jaque el juego porque ellos siempre amenazaban con destruir todo lo que estaba dentro de la sala de juego si se intervenía con ellos. La típica amenaza. Si se meten conmigo, destruyo todo y a todos los que están acá adentro. Entonces el juego ya se había puesto mucho más complicado. Ya no era simplemente un juego, ya no era simplemente buscar información. O sea, ya estamos hablando de un nivel mucho más profundo y esto que estoy contando en este momento es la perla de las perlas, porque esto no lo conté nunca. He contado un montón de cosas, pero este tipo de cosas que conté en estos últimos minutos no las conté jamás. Así que esto es completamente nuevo. Es imposible contar en un libro todo con lujo de detalle, porque tendría que hacer 50 libros para claro, contar 6 meses de misión. Y eso es claro. imposible. Entonces, vamos a resumirlo todo lo que se pueda. Cuando ellos se fueron, con toda la información, que salieron de aquí, volvieron con la conciencia a su nave fuera de este lugar y regresaron a sus lugares originales donde cada uno de ellos vivía para analizar, y esto fue mucho tiempo, fueron miles de años para nosotros, el nuevo regreso, mientras ellos analizaban y veían las posibilidades, la mejor posibilidad de regresar con un plan concreto para solucionar este problema. Hasta ahí vamos. Sí. Vos estás Bien, diciendo de varios lugares, sí. ¿no? Ok, es como que se llevaron la tarea a casa, trabajo para hacer, para analizar, a ver cómo se puede llevar a cabo esto de la mejor manera posible. ¿Hasta ahí es Es, así? es como poner una página de internet en mantenimiento momentáneamente mientras yo reconfiguro toda la programación porque la página no anda bien, Perfecto. Mm, básicamente. La diferencia que una página es nada, Gerardo, che, no puedo entrar a la página tuya. Bueno, son 48 horas. Hasta que la gente del sistema haga la actualización del sistema no pasa nada. Pero acá, ¿cómo hacemos para poner en pausa todo el juego? claro, Ah, imposible. Es un tema, es un tema. Entonces, hay formas de hacerlo, pero esas formas de hacerlo eran tan agresivas que ponían en riesgo, o sea, tal vez hasta era peor que lo que amenazaban con hacer los que tomaron este lugar. muy alto el Entonces, costo.
Sí, era un costo demasiado alto que nadie lo quiso correr y yo estuve totalmente de acuerdo en que todas las veces que había que venir y vamos a hacer lo que era posible y lo que estaba dentro de las posibilidades de todos. Punto, nada más. Entonces, esto está lindo porque estamos empezando a conocer una historia que no existe, que nadie la cuenta, que nadie la pudo contar y que nos estamos dando cuenta realmente de la profundidad de la venida del maestro. Ya no estamos hablando del hijo de un carpintero. No estamos hablando de una persona que se sabe o se cree que nació en tal fecha, que a los 12 años estuvo en el templo, que a los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista, que era su primo, y a los 33 lo crucificaron y no se sabe nada más. Acá hay una historia de esta humanidad, de este juego, un nivel tan, pero tan profundo, que realmente es maravilloso saberlo. Y aparte es necesario. Porque si yo tomo conciencia de dónde estoy, por qué estoy, cómo quedé acá y cómo tengo que salir, que es lo más importante, yo le empiezo a encontrar un sentido a la vida totalmente distinto. Totalmente distinto. Ya no me preocupo por las cosas comunes y corrientes de todos los días cada vez que abro los ojos a la mañana. Porque mi vida tiene un sentido que nunca lo imaginé. La vida de todos mis seres queridos tiene un sentido que nunca me imaginé. Por eso es importante esta información. Si no tenemos esta información, van a vivir eternamente asustados por cosas que les dicen que van a pasar y que no van a pasar jamás. Nunca van a pasar. Entonces, es importante saber la verdad. Porque un antiguo amigo mío hace mucho tiempo dijo, la verdad es lo único que los hará libres. Ya es hora. Me parece que este es el momento más apropiado. Ya es hora. Vamos a poner cronómetro en cero. Entonces, ¿qué sucedió? Nuestro querido Sgart, cuando todos se fueron, que él decidió quedarse, el maestro le dice, bueno, vamos, es hora de irnos. Y Sgart le dijo, no, yo me voy a quedar acá. No, no podés quedarte acá, vos también tenés que venir. No, yo me voy a quedar acá, porque yo estoy buscando a mi gente. Y se quedó a buscar a su gente. Entonces dijo, yo voy a aprovechar a quedarme en este lugar buscando a mi gente hasta que ustedes vuelvan. Porque cuando ustedes vuelvan, me van a necesitar de nuevo a mí. Entonces, ¿para qué me voy a ir? Si yo acá estoy bien. Acá estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces Segar se quedó. Entonces hace 130.000 años que Segar está dentro de este juego con total conciencia, tomando cuerpos y cuerpos y cuerpos, viviendo vidas de muchísimo tiempo, porque Segar se quedó con los maestros de la tierra interna, o acogido por los maestros de la tierra interna, que Jesús y Oshua en ese momento le pidió por favor que cuiden al grandulón. Así le decía, ¿no? Cuiden al grandulón. Y el grandulón se quedó acá. ¿Qué fue lo que sucedió durante todo este tiempo? Sgar se dedicó a estudiar en profundidad la matriz de control. En profundidad. Entraba y salía de la tierra interna. Entraba y salía de la tierra interna. Para Sgar, estar acá en la 3D era una misión. Su verdadera vida, su verdadera casa, estaba en la tierra interna. Entonces él salía de misión acá. Era un agente secreto, que es lo que sigue siendo hasta el día de hoy, básicamente. Pero en ese momento ejercía como un agente secreto. Entonces, ¿qué hacía él? Trabajaba con la matriz, evaluaba las probabilidades y las posibilidades, veía cómo se comportaba, reconocía cómo los datos fluían dentro de la matriz, cómo los datos de las personas, de las conciencias de las personas, eran integrados a la matriz y cómo él podía reconocerlos y saber quiénes eran. Era la única manera que él tenía de reconocer quién era su gente. ¿Por qué? Porque los datos de cada uno de nosotros tienen una particularidad. Los números con los que empiezan los datos de cada alma de este lugar está representado por la raza. Y eso es lo que descubrió Sgart, cómo nos dividen por razas dentro de este mismo lugar. Así fue que él entró en la matriz, jugó con la matriz, se hizo parte de la matriz, se convirtió en un programador, que él de programación no sabía absolutamente nada, se convirtió en un gran programador. Entonces él llevaba información y traía, llevaba información y traía, y venía a la tierra interna y estaba en la tierra interna y trabajaba con esa información. Y así fue descubriendo el algoritmo que marca la secuencia que nos dicen a qué raza corresponde cada persona. De esa forma él pudo ubicar a los Hatik, porque no solamente son los Hatik originales parte de los 36 del grupo de él, sino la raza Hatik en general. No se olviden que él vino por su gente.
A él le importaba un pito lo demás, ¿eh? Porque la verdad es esa, él vino por su gente, se quedó acá por su gente. Pero el maestro ya sabía cuál era el plan que tenía reservado para Esgar, ni Esgar lo sabía. Por eso el maestro le dijo, listo, dale, quédate, quédate que te va a hacer bien quedarte. Yo después voy a volver. Entonces, cuando volvió, ahí fue lo que pasó, ¿no? Que sabía por qué se tenía que quedar. Entonces, Esgar, ¿qué fue lo que hizo? Esgar se dio cuenta que empezó a reconocer a su gente. Cómo se acercaba a la gente en la 3D. Los reconocía en los mundos internos, los reconocía en la cuarta dimensión, donde están los datos de la matriz, y una vez que los reconocía sabía dónde habían retornado. Como sabía dónde había retornado y sin conciencia, Esgar se fue acercando a cada uno de ellos y empezó a inducirlos en un conocimiento totalmente distinto, a influenciarlos con su presencia y a ubicarlos para saber en qué lugares estaban repartidos durante todo el juego. Así fue encontrando a su gente. Y ahí es donde Esgar descubrió el gran error de la matriz, que todavía sin que vengan de nuevo para decir cuál era la falla, Esgar ya había descubierto el error más importante. ¿Cómo puede ser que a una persona que él encontró en el 5000 a.C., cuando lo encontró 200 años después en otra existencia, no recordaba absolutamente nada de todo el trabajo que Esgar había hecho con él en una vida completa? Era imposible. ¿Cómo puede ser que no recordaba todo el trabajo espiritual de una vida increíble donde había llegado a ser un gran maestro? Y ahí se dio cuenta de la falla más importante, que la intervención de la matriz de control era tan pero tan profunda que cuando la gente desencarnaba, la verdadera información espiritual, porque esa es la que la matriz tomaba y sacaba, la verdadera información espiritual era extraída. Nunca iban a despertar. No importa lo que hicieran, no iban a despertar jamás. Porque de acá se sale con conciencia cuando desencarnás. No mientras estás encarnado, cuando desencarnás. Si yo logro encontrar la forma para que en el momento de desencarnar te hago pasar por un portal donde te extraigo la información espiritual, te vuelvo a atrapar de nuevo. Y esto no lo cuenta nadie. Pero hay que contarlo porque es así. Cuando volvió el maestro, se dio cuenta de la falla. Y una de las cosas que hablaron, que no está contada en el libro justamente, es cuando se encontraron, Segar le dijo, ya encontré la falla. Y el maestro le dijo, sí, ya sé que la encontraste. Se pierde la información espiritual. Y te puedo hacer una pregunta. Sí, ¿Y esa información espiritual que se perdió, se pudo recuperar o lo que no, se perdió? no, se perdió, se eliminó directamente de los registros. Por eso, por eso, hace aproximadamente 2500 años que se empezó a intervenir la Maya, que coincide con la segunda venida del maestro y la primera venida de la maestra. Porque ahí ya vinieron los dos, llegaron los dos. ¿Por qué? Porque la activación de la segunda malla de convergencia se tiene que hacer con el ADN genético a través de la sangre de cada uno de los creadores de la información de dentro de este lugar. Por eso tenían que venir los dos. Era importante que estén los dos. Aparte, en el libro El despertar cuento muy bien y muy profunda y sintéticamente por qué hombre y mujer crean, cómo crean y qué simboliza el ADN masculino y femenino dentro de la creación, que es lo importante. Y eso también se lleva hoy a nuestros hijos. También lo hacemos con nuestros hijos. El ADN de los hombres y las mujeres que forman un matrimonio son los que impregnan el ADN de los niños que van a nacer. O sea, la información genética de todo lo que vienen a vivir. Por eso la matriz, que es tan maravillosa e inteligente, es la que decide, mientras alguien no despierte, cómo va a venir, a qué va a venir, con quién va a venir y qué cosas tiene que hacer. Y no hay forma de librarse de eso hasta que uno no despierte. Hoy sí ya se puede despertar. Hoy sí ya pueden ser grandes iniciados. Hoy sí lo pueden hacer, porque los maestros activaron esa malla. Ese fue el trabajo que vinieron a hacer, entre otros cuantos, ¿no? No solamente activar. No nos olvidemos que el maestro fue, con su trabajo interior, el séptimo auto-otorgamiento de Nevadón, que lo contamos en el primer episodio. Eso es muy interesante. Y también contamos que el que hizo el séptimo auto-otorgamiento fue Yoshua, no fue Nevadón. Nunca vino Nevadón, entró en Yoshua,
fue parte de su conciencia un día, 2 días, 3 días, 3 años. No, no, eso nunca sucedió. Eso es un error de comprensión. Cada uno de los seres atraviesa su descendencia genética a través de sus hijos. Por ejemplo, Miká, que habíamos estado hablando un poquito ahí, ¿no? Que se habla de Miká. Y dicen Miká, Nevadón. Bueno, pero que ahí hay otro tema más. Miká no es Nevadón. Y uno dirá, uff, ya me pateaste todos los tableros. ¿Y ahora qué hago? Miká es el primer desdoblamiento energético de Nevadón dentro de este universo local. O sea, es Nevadón, es el primer gran hijo creador descendiente de Nevadón, Miká. No es Nevadón, primer desdoblamiento de Nevadón. Entonces, cuando hablamos de Miká, hablamos de un ser increíble, maravilloso, sí, pero es lo mismo que hablar de Yoshua y hablar de Lord Sananda. Son dos seres increíbles, son dos seres maravillosos, de línea directa descendiente genética de Nevadón. Sí, obvio, pero seres totalmente individuales, que cada uno hizo su función. De hecho, Lord Sananda no formó parte de uno de los 7 otorgamientos de Nevadón. No todos los descendientes son elegidos para formar parte de un auto-otorgamiento, guarda, porque Nevadón pudo haber tenido 50 líneas de descendencias hasta llegar a Yoshua, y las 50 no fueron auto-otorgamientos, simplemente fueron frecuencias o fractales o divisiones de su propia energía, que no todas participaban de esa fractalización. No todas. Entonces, entre Nevadón y Yoshua hay 7 auto-otorgamientos, uno de los cuales el primero fue Miká. Fue el primer gran auto-otorgamiento de Nevadón fue Miká. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos llegaron aquí, la primera vez que vino Yoshua con Helena, que es su mujer fuera de este lugar, porque es su mujer también fuera de este lugar, la seguridad se le pidió a Asgard que se encargue de la seguridad de los maestros en toda su existencia. Y la Confederación no estuvo de acuerdo y quiso que gente de la Confederación sean los que se encarguen de la seguridad de ellos y de su familia. Asgard se opuso y dijo, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque absolutamente ninguno de ustedes está tanto tiempo dentro del juego como yo. Nadie puede cuidarlos como hoy sí puedo cuidarlos yo, porque yo ya soy parte del juego. Ya soy parte del juego. Ustedes no. Son invitados en este juego. Ustedes recién llegan. No pueden nacer con conciencia por primera vez y estar a la altura de cuidar semejante proyecto. No lo aceptaron, dijeron que no, y Asgard dijo, yo no voy a participar de esto. Entonces, la primera encarnación de los dos juntos acá, Asgard no participó de la seguridad. Siempre estuvo cerca porque no se iba a alejar, pero no participó. Y así fue que terminó. A determinada edad, a los dos y a los hijos de ellos los mataron a todos. Fue la primera encarnación de ellos juntos. Luego una segunda en Egipto, que también terminó igual, exactamente igual. Pudieron avanzar mucho más porque las primeras encarnaciones eran la prueba del cuerpo físico. Tenían que evaluar cómo semejante conciencias iban a desenvolverse dentro de un cuerpo físico humano nacido de madre. Esas fueron las primeras pruebas, para ver cómo una conciencia de ese tenor puede manejar un cuerpo físico a ese nivel. Y luego esto, que ya había traído muchos problemas, porque obviamente que las veces que los mataron era porque ya los habían descubierto. Entonces, ahora sí, como hay una brecha de tiempo a través de la cual se puede llegar a hacer esta restauración, que son aproximadamente 2000 años, 2100 años, si no se hacía ya pronto, o sea, quedaba una brecha de 300 años nada más, para lo cual era la última alternativa de que ellos se encarnen y poder hacer toda la misión completa como lo hicieron. Ahí sí, otra vez quisieron hacer lo mismo y Asgard otra vez dijo, no, yo no participo, yo no participo. Y ahí es donde intervino Yoshua, directamente intervino él, Lord Sananda y Sanat Kumara, y entre los tres decidieron apartar por completo a la Federación y a la Confederación, por completo. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya habían detectado el problema porque no tenían la conciencia. Asgard había creado junto con ciertos maestros un parche dentro de la matriz
para que cierto tipo de almas, colocando ese parche dentro de la programación de la matriz, podrían conservar su crecimiento espiritual. No para toda la humanidad. Era para ciertas personas nada más. Así fue que Sgar llegó a encontrar a 500 de sus personas dentro de este lugar, con conciencia. Pudieron conservar su conciencia. Por eso es que cuando yo cuento que en el equipo del maestro había alrededor 1000 personas y la mitad eran de Tomás, esa mitad de la gente era la gente de Sgar. Eran 500 personas de seguridad todo el tiempo alrededor del maestro. Y Sgar fue el que puso las condiciones. Y dijo, yo bajo, yo voy, yo estoy con ustedes. Aparte, fue una condición muy particular que a Sgar le costó muchísimo. Realmente le costó mucho, mucho. Ahora les voy a contar por qué. Porque Sgar tenía que desencarnar. Y hasta ese momento él venía teniendo un cuerpo que tenía ya muchísimos años. Muchísimos, cientos de años. Era el cuerpo que tenía Sgar. Venía reencarnando en distintos lugares, que en el segundo libro está perfectamente contado también. Lo vamos a contar ahora, pero Sgar, para poder reencarnar al lado del maestro, tenía que dejar un cuerpo súper, súper, súper refinado que le llevó cientos de años conservar. Entonces era un sacrificio muy grande para él, porque tenía que empezar de cero otra vez. Entonces, si iba a hacer ese sacrificio, iba a ser bajo sus condiciones. Él decidía cómo se lo cuidaba al maestro, qué se hacía con el maestro, cómo se manejaba la misión, quiénes participaban de la misión, quiénes intervenían, quiénes no, en qué momento intervenía cada uno, quiénes iban a ser la familia, quiénes iban a ser los famosos discípulos que nunca fueron discípulos. En fin, todo eso llevó 300 años. Esa planificación llevó 300 años exactos. ¿Qué pasó en esos 300 años? Descendientes que habían sobrevivido de la segunda venida del maestro y de la maestra, junto con otros grandes adeptos e iniciados, fueron los que fueron donando sus cuerpos para que vayan naciendo de útero materno distintas personas que iban a formar la genealogía que dieron y donaron los cuerpos físicos de donde nacieron Jesús, Tomás, María, Rebeca y todos los que ya conocemos y los que van a conocer ahora en el tercer libro que se van a querer morir. No se dan una idea de lo que van a conocer en este tercer libro. Mm. Y ya hasta acá estamos hipnotizadas. Y venimos regulando, ¿eh? Menos mal, menos mal, güey. Yo se me Es que en el estruja medio de la... todo esto que yo les estoy contando hay muchísima información que estoy dejando de lado. Hay infinita información, infinita. La vida del maestro es una de las cosas más ricas y maravillosas que existen acá para hablar. De las más ricas y maravillosas. Es realmente una vida, no puedo Gerardo, ni tengo hablar. una repregunta sobre lo que comentaste, pero hacerlo como mucho más como quirúrgico en la explicación. ¿Dónde metían la pata? O sea, en los dos intentos que hubo de el proyecto de Jesús que se llevara a cabo y salió mal, no resultó como tenía que ser. ¿Dónde era que estaba la Confederación metiendo la pata? ¿En qué parte? En cómo manejaban la seguridad del maestro dentro de este lugar. Porque ellos no manejaban la matriz. No tenían idea cómo la matriz trabajaba y cómo la matriz trabaja con las personas dormidas. La matriz corrompida tiene sus súbditos, Eso que te iba a decir. son la ¿Se misma dormían? élite que hoy están manejando este mundo. Eso Siguen te iba a siendo los decir. mismos. ¿Se dormían o eran corruptos? Eh, para dormirte tenés que ser corrupto también. Mm, Porque si Una cosa no, no excluye nunca, la otra. no es que nunca llegás a dormirte del todo. La conciencia tiene un gran porcentaje en donde siempre está prendida, siempre está encendida, siempre. Pero cuando uno maneja ciertas variables, la matriz tiene la capacidad de apagar por completo la conciencia, por completo, dentro de un cuerpo humano. Por eso es que se entiende la cantidad de atrocidades que hoy vemos cada vez que prendemos la televisión. Cosas que a veces es imposible de comprender para una persona normal. Imposible. Imposible de que un ser humano tenga tanta capacidad de hacer daño y destruir a una persona que no lo conoce, que no le hizo nada. O sea, todo eso te da la pauta de qué tanto poder tiene cuando una persona se duerme el control sobre los demás. Totalmente. Entonces,
Estos 300 años fueron de preparación pura, 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 pura. Los maestros estuvieron en la tierra interna organizando todo. Solamente Sgard y un grupo de Sgard siguieron encarnando, siguieron viniendo, tomando cuerpo para preparar descendencia también ellos, pero no los maestros. Maestros siguieron resguardados aquí, dentro de la tierra interna. Y empezaron durante esos 300 años, que esto lo voy a contar mucho más adelante, no está ni siquiera en el tercer libro, en esos 300 años los maestros reencarnaron en otras salas de juego, en otros lugares, más allá de la quinta dimensión, sexta y séptima. Entonces, el trabajo de los maestros fue muy profundo, porque en el momento de encarnar ellos en la tercera D, tenía que estar perfectamente alineado todos los sectores de este juego. Y todos los controladores de cada sector de juego tenían que estar alineados para que pasara lo que tenía que pasar. Que cuando ellos activaran la malla por completo, se activaba la malla en toda la nave completa. No solamente este lugar que nosotros vemos con 5, 6 o 7 continentes. Estamos hablando de algo a nivel monstruoso, ¿no? Entonces ellos sentaron los precedentes de todo lo que iba a pasar. Cuando los maestros vinieron acá, que esto va a estar recién en el cuarto libro, ellos recorrieron infinidad de lugares e infinidad de sectores de distintas religiones y distintos parámetros del juego a nivel conciencia, en donde vinieron a sentar los precedentes de qué iba a pasar cuando ellos tocaran tierra. Que hoy nos dicen a nosotros que posiblemente los maestros lo que hicieron, o Jesús lo que hizo, es recorrer de joven distintos territorios, ir a la India, ir a distintos lugares, en donde él absorbió un poco de las distintas culturas, por eso cuando él enseñaba, lo que él enseñaba se parecía a tal y a tal y a tal. Eso no es así, eso es mentira. Él es el que vino, él es el que se reunió y él es el que puso las pautas de cómo se iba a bajar la información a partir de su última venida. O sea, dio la orden de que absolutamente todos tenían que alinearse a él. Todos. Esos fueron los grandes viajes de él, de Tomás y de toda la familia y los que lo seguían. Esos eran los viajes de todos estos años perdidos. Era organizar, juntarse con distintas culturas, con los que guiaban a estas culturas a nivel espiritual, poner las pautas de cómo se iba a bajar la información a partir de ese momento y luego cuando él tocaba tierra por última vez se ponía todo el plan en marcha. Esto es grandísimo, es maravilloso realmente. Estamos hablando de algo colosal que nosotros solamente, por eso cuando dicen, nació tal fecha, estuvo en el templo, fue bautizado, después murió y después no se sabe nada más, o sea, no saben nada del maestro. Nada, no se sabe nada del maestro. Ni el 0,1% se sabe. Ni de él ni de toda la gente que participó, ¿no? Que fueron maravillosos. Todos fueron maravillosos. Todos cumplieron una tarea y un rol muy particular. Como siempre digo, hasta la persona que limpiaba dentro de la casa del maestro no era una persona que limpiaba. No era una persona que limpiaba. La gente que limpiaba dentro de la casa del maestro, de la madre del maestro y demás, eran todos militares. Era toda gente de Tomás. En esta existencia nadie se acercaba al maestro si Tomás no lo autorizaba. Nadie, cuando digo nadie es nadie, a ese nivel de cuidado y de profundidad se tuvo. Wow. Ya me queda la mano temblando. Bueno, yo puedo decir algo. Cuando hablaste de ese sacrificio y de esa entrega total, porque de verdad creo que hubo una entrega total por parte de absolutamente todos los del proyecto. Eh, la verdad que se me aflojaron las medias, como digo yo, porque en alguna parte siento que no dimensionamos en absoluto todo esto que se está haciendo por todos los que estamos acá. Y es un gran trabajo
y que generalmente cuando pasa eso, justamente no es valorado, pero no el valor que todos entienden por valor, sino por la entrega, porque acá hay una entrega. No hay que olvidarse que cada uno de los que estuvimos y que fuimos y que estábamos tal vez en esas historias, también dejamos familias, también Ujú. dejamos casas, también dejamos nuestros hogares. Y yo particularmente, siento que quiero volver, que ya es hora. Así que estoy al 100% con todo esto que estás diciendo. No sabes por... Es como una campana, me resuena para todos lados. Y voy a confesar que hasta ahora hemos tenido muchas charlas, pero como me llega esto de, como vos lo decís, wow, lo tenía que decir. Es muy lindo que lo digas porque yo me estoy dando cuenta en las sesiones personales que yo le doy a la gente uno a uno, cómo están apareciendo, cómo están apareciendo. Es increíble cómo están apareciendo y nadie los conoce. No se dan a conocer. No les interesa. Comprendieron que el que realmente está haciendo este trabajo interior de verdad no está en las redes sociales jugando. No está. No. No generan distracción, no son parte de los espejitos de colores que está lleno, que no voy a hablar más de eso, porque me comprometí que no iba a hablar más de los otros divulgadores, porque la verdad, sinceramente, ya me cansé. Y no tenemos tiempo para perder en hablar de los demás. Mi misión ahora es firmemente ponerme con este mensaje y no miro más para atrás y no miro más para los costados y ya no me importa más lo que hablen los demás. Sinceramente ya no. Ya la gente me conoce. El Gerardo anterior era un Gerardo que se enojaba, que contendía con los otros divulgadores, que les decía las cosas en la cara. No, este ya no, ya no. Ya el trabajo ahora es de ustedes. No, cuando me mandan videos para preguntarme y decirme, Gerardo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas? No, ya no, ni los contesto. Ya no. El trabajo de opinar es de ustedes, no es mío. Yo doy mi verdad, la comparto. Ustedes son los que tienen que hacer su trabajo interior y decidir con quién se identifican, quién les da realmente seriedad y algo más lindo que seriedad, paz. Yo tengo que sentir paz. Si yo no siento paz y no me siento contenido con lo que estoy escuchando, cambia de canal, hermano, no pierdas tiempo porque esto no es para vos. Punto, se acabó. Como lo digo siempre, que muchas veces se enojan conmigo, ¿no? Digo, yo no vengo a ser amigos. No estoy acá para que ustedes sean mis amigos, no me interesa. No me interesa el dedito, me interesa el compromiso. Si quieren salir de acá y hacer un trabajo de verdad, acá hay mucha gente que los podemos ayudar. Si quieren seguir comprando espejitos de colores porque así se sienten más cómodos y bien, cambien de canal, por favor. No es el mío. Eh, Estoy totalmente conmovida, no puedo hablar casi. Gerardo, te agradecemos un montón otra vez más el que hayas estado con nosotras, el que hayas removido estos recuerdos, este sentir. Yo, cuando recién decías, es la opinión de cada uno. Ni siquiera diría que es la opinión de cada uno, es el sentir de cada uno. Mm. Nosotros acá tenemos este canal, lo abrimos y se inició dando la posibilidad a un montón de comunicadores para que cada persona hiciera su propio camino de escuchar y decir, quien te resuene, seguilo. ¿Te Obvio. sirve? Bienvenido sea. La libertad de expresión vale. Y nos damos cuenta que justamente a nosotras, en nuestro caso particular, no vibramos de la misma forma con todos. Obviamente respetamos, es un programa que se basa mucho en el respeto, que cada uno puede venir con su verdad de su arista, ¿no? Sí, sí. Y no nos gusta la confrontación tampoco, sino más bien por ahí le pedimos como que sustenten lo que están diciendo, ¿no? Ahí a veces le preguntamos que sustenten. Pero más que eso, nosotros no avanzamos, sino que creemos y confiamos
en que las personas que realmente están en misión, con ese espíritu guerrero, con ese espíritu inquebrantable, solamente escuchando varias versiones van a saber encontrar cuál es y por dónde es. Entonces, nosotros creemos y confiamos mucho en eso, en ese desarrollo interno de cada uno, que lo podemos hacer todos. Y bueno, y al traer personas como vos, eh, seres tan entregados a su misión y tan comprometidos con este proyecto de la humanidad, y no solamente que perdiste, como dijo mamá acá, familias, has tenido que dejar tu casa, has perdido tu cuerpo. Y no es un dato menor, porque no era cualquier cuerpo. Vos lo describiste súper bien. Así que vuelvo a honrar una vez más tu trabajo, y bueno, avisarles a la gente que esto continúa, porque recién todavía estamos en el principio de lo que es la verdad, la gran verdad que está muy oculta, y qué mejor traerlo de tu mano, que lo viviste en primera persona y nunca en ningún momento se te borró la memoria. Siempre lograste soslayar todas las pruebas y las pasaste ampliamente. Así que es un honor tenerte acá con nosotros. Gracias, Gerardo. Un placer para mí. Realmente un placer poder compartir todo esto de la mano de ustedes y de todos los que se prestan para darnos su canal y honrar, no a nosotros, a un ser maravilloso. Yo lo creo que sí, lo acabas de decir. A alguien que nunca se contó la verdad. Por primera vez creo Hasta que ahora. la estamos escuchando. Así que gracias nuevamente por elegirnos y no buscamos fama, solo queremos la verdad. Así que nosotros nos estamos viendo.